Buena gente, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente al canal, espero que le estén pasando lo mejor posible, que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre transformadores de salida, bien, transformadores de audio, porque hay algunas cuestiones que me gustaría aclarar y que nos demos más una idea de este mundo que parece a veces un poco lejano. Generalmente el que hace transformadores no es el mismo que hace amplificadores. Pueden surgir dudas de si puedo poner un transformador de salida con un transformador de línea, cuáles son las diferencias, cómo funcionan. Así que bueno, quédense que esto va a estar lindo. Si están acá de casualidad caíste en este canal, yo soy Andrés y estos son todos videos de audio, electrónica de audio aplicada, sin muchas vueltas. Así que arranquemos. Lo que están viendo ahora en pantalla es un diagrama de un circuito equivalente a un transformador. O sea, cuando ustedes tienen un transformador que son dos bobinados, tengo entendido que ustedes más o menos saben cómo funciona un transformador, donde yo tengo un bobinado y otro bobinado unidos magnéticamente por un núcleo, donde voy a tener una relación de transformación A, que es las vueltas del primario sobre vueltas del secundario, que es equivalente a la tensión en alterna del primario sobre alterna del secundario, pero también en audio tenemos que la impedancia en el primario reflejada sobre el secundario es A al cuadrado. Bien, lo que vemos nuevamente en el diagrama idealmente es solamente esa parte que está en el recuadro. Después todo lo demás son lo que nosotros nos va a modificar el audio y la respuesta en frecuencia y todos los problemas que tienen los transformadores de audio. Entonces veamos un poco parte por parte qué es cada cosa. En principio los transformadores, al ser bobinados, bien, son cables, es un conductor, pero como tenemos varias vueltas, empiezan a tener donde se ve ahí las resistencias en continua. Esas resistencias en continua en general no nos interesan, de hecho pueden ser despreciables. Hay un caso en el que no, pero lo vamos a hablar un poco más adelante, que es cuando yo tengo amplificadores en clase A. Esto se va a aplicar a amplificadores clase A tanto como push-pull, después vamos a ver un poco las diferencias. Luego, si seguimos más adelante, tenemos un capacitor SGSCP. Es una capacidad parásita. ¿Por qué parásita? Porque no es deseada y nos aparece. ¿Y qué es lo que nos genera esa capacidad y por qué se genera? Bueno, se genera justamente si yo tengo el cable del transformador del bobinado primario, también en el secundario, pero en el bobinado primario pasa más porque tengo más vueltas, que es un cable que está aislado. Un capacitor, básicamente, que se va a definir como dos conductores separados por un aislante, donde mi capacidad va a ser la constante dieléctrica del aislante por la superficie del conductor sobre la distancia. Mientras más largo sea el cable, tengo más superficie, tengo mayor capacidad. Esa capacidad, como ven ahí, me está empezando a generar un filtro pasabajos, con lo cual, mientras más vueltas tenga yo en mi transformador, más abajo, bien, yo voy a tener una curva que va a empezar a hacer esto, voy a tener un roll-off, se llama, en altas frecuencias. Entonces lo que quiero hacer es mantener las vueltas al mínimo posible para que en alta frecuencia me responda. Perfecto. Pero si seguimos paralelo a eso, tenemos la inductancia primaria. ¿Qué es esa inductancia primaria? Bueno, justamente, esa inductancia es la inductancia que me genera el bobinado primario, es la que a mí me interesa tener. Mientras más alta esa inductancia, mejor, porque voy a poder responder a frecuencias más bajas. Y acá se genera el siguiente circuito. Yo voy a tener un generador de audio que voy a conectar a mi transformador, que va a tener una resistencia de salida y lo voy a conectar a mi inductancia primaria. Bien, entonces, ¿qué se genera acá? Y se genera un filtro pasa altos, porque a frecuencia más alta la reactancia inductiva se hace más alta, entonces tengo mayor transferencia. Bien, un ejemplo de esto sería mi válvula que tiene, y yo acá le conecto mi transformador AB+. Esta válvula tiene una resistencia de ánodo, que sería esto que está acá. Entonces yo necesito que esta inductancia sea suficientemente baja
para que toda la tensión a una cierta frecuencia se transfiera acá. Para sistemas de hi-fi esas frecuencias son 20 Hz, quizás para guitarra son 80, 100 Hz, para bajo son 50 Hz. Bien, pero aproximadamente necesitamos algunas decenas de Henrys acá. Pongámosle 20 Henrys. Después hagan ustedes el cálculo cuánto me da para ciertas válvulas que tengan esta RA, qué inductancia necesito para llegar a la frecuencia que necesito. Es un filtro RL. Yo, para tener mayor inductancia, lo que necesito acá es darle más vueltas. Voy a dejar en la descripción un capítulo de un libro de Jensen Transformers donde explica todas estas fórmulas y explica que mientras más vueltas tengo es directamente proporcional a la inductancia que voy a tener acá, cosa que se contraria a esto que venía explicando. O sea, básicamente, con la cantidad de vueltas, imaginen que yo tengo mi curva, bien, de audio, y yo voy a tener esta curva en ganancia, ¿no? Donde acá tengo frecuencia, acá tengo transferencia, vamos por la TR, no sé. Entonces, mientras más vueltas tengo, todo esto lo tiro para abajo, mientras menos vueltas lo tiro para arriba. Eso era, en un principio, en los años 50, 60, era muy usado ese recurso. De esa manera vos podías controlar como una ecualización general más grave o más aguda. ¿Qué más tenemos? Tenemos la R de el core loss. ¿Qué es eso? Bueno, y esto vamos a pasar a otra hoja. Bueno, antes de pasar a otra hoja, a otras cosas, primero, como ven, estoy grabando de día para tener un poco más uniforme el tema de la luz, pero lo contrario es que hay un poco más de ruido en la calle y todo eso. Por otro lado, les invito a que se suscriban al canal, un comentario no viene mal, un me gusta no viene mal, y en la descripción dejo un montón de links si me quieren hacer un aporte al canal, ya sea por Mercado Pago, suscripciones mensuales en peso, PayPal, dejo mi mail y también dejo mi Telegram para consultas de todo tipo. Sigamos. Lo que yo venía diciendo acá era lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi núcleo, vean. Yo tengo mi núcleo. Esta es una sección del núcleo. Va, una parte del núcleo, después sigue más para acá. Y yo lo enrollo con ciertos cabos, con una bobina. Entonces, en este capítulo que dejo de Jensen Transformers, lamentablemente está en inglés, como casi todo, pero igual de esto se consigue un poco más en español. Explica que yo puedo tener, así como tengo circuitos eléctricos, puedo tener circuitos magnéticos, donde yo voy a tener una fuerza magnética llamada H, que va a ser igual a la corriente que circula por el cable por la cantidad de vueltas. Voy a tener, eso me va a generar acá un flujo magnético llamado B, y los materiales tienen la capacidad de transmitir campo magnético llamado mu, que es la permeabilidad. Entonces, esto sería, en equivalente sería la tensión, la corriente y no la resistencia, sino la conductancia. Los materiales ferromagnéticos tienen una permeabilidad muy alta. Los materiales, el aire y los salientes tienen una permeabilidad definida como 1. Ahora, ¿qué pasa? El campo magnético, por la regla de la mano derecha, bien, yo este es el cable, mi campo magnético se desarrolla de esta manera. Entonces hay parte primero que se va a perder y hay parte, por cuestiones de construcción, que no van a pasarse completamente acá. En nuestro diagrama eso se ve como la inductancia parásita, que es ese campo magnético que se pierde, y mientras mejor transferencia tenga, más alta va a ser esa resistencia de pérdida que está en paralelo, o sea, mientras más alta, mejor, podríamos decir. Otra cuestión que tiene que ver con el núcleo es el tema de la saturación. Si vemos acá otro ejemplo, vemos que mientras mayor fuerza magnética, mayor flujo de campo magnético, pero llega un punto en que no puede transmitir más flujo de campo el núcleo y se satura. Esa saturación genera distorsión, nos va a generar distorsión porque después eso se tiene que transformar en corriente en nuestros bobinados secundarios. Y también cuando nosotros vemos que cuando nosotros queremos poner corriente en otro sentido, vemos que la magnetización del núcleo le cuesta un poco más, y esos son lo que se llaman los ciclos de histéresis. Distintos materiales tienen distintos ciclos de histéresis, distintos niveles de saturación, pero que hay una regla general que es que mientras mayor permeabilidad tenemos, también más rápido se satura. Entonces, si nosotros bajamos la permeabilidad, podemos bajar la saturación. ¿Cómo logramos esto? Y, por ejemplo, hay un problema que es como los sistemas estos, los núcleos son conductores también, se generan corrientes parásitas internas que hacen que perdamos eficiencia.
En inglés se llaman las eddy current. Eddy current. Entonces para eso laminamos, para evitar las eddy current, laminamos el núcleo. Si nosotros hacemos distintos esquemas de laminación, por ejemplo solamente las E intercaladas o no, las intercaladas, las I todas juntas, todo eso, cambiamos la resistencia esa que aparece ahí y también cambiamos la permeabilidad. Y eso nos va a modificar el nivel en que se satura el núcleo. Escuché por ahí que tiene algo de sentido, los transformadores de salida de Marshall últimamente vienen más chicos. ¿Para qué? Para que saturen más rápido, tenés el sonido saturado, pero al núcleo hay una relación lineal entre la potencia que yo estoy manejando y el tamaño del núcleo, que es el tamaño de esta sección central. Ahora les voy a mostrar otra cuestión del núcleo, que hace que se quemen. Y tiene sentido porque yo he visto varios núcleos de Marshall, varios transformadores de Marshall que se queman. Y decís, qué raro, pero aparte no el transformador de alimentación, sino el transformador de salida. A lo que me lleva, hablando del transformador de alimentación, a se me quemó el transformador de salida o estoy construyendo algo y no quiero comprar un transformador específico de audio. ¿Puedo usar uno de salida? Bueno, en principio sí, va a funcionar, porque el de salida vos tenés un bobinado que va a otro bobinado, tenés relación de vueltas A, y eso te va a generar una relación de impedancias y la podés calcular, ¿ven? Porque digamos, B1 sobre B2 al cuadrado me da la relación de impedancias Z1 sobre Z2. Donde esta Z1 es en general la que aparece en las hojas de datos. Cuando tenemos un sistema push-pull que tiene un tap central, es de acá hasta acá, van a ver que dice R de placa a placa, ¿bien? Es todo esto. Con lo cual puedes hacerlo, pero ¿qué pasa? Y acá viene el último punto, que es el siguiente. Si vemos nuevamente el diagrama, vemos que por ahí arriba hay un capacitor que conecta los dos bobinados y es la capacidad parásita entre bobinados. ¿Y qué es esto? Si yo tengo un bobinado que es un conductor y tengo otro bobinado aislado que es otro conductor, tengo nuevamente un capacitor. Eso lo que va a hacer es que en altas frecuencias ese capacitor empieza a tener una reactancia muy baja y nos empieza a conectar directamente la entrada con la salida, con lo cual perdemos nuestra capacidad de transformación. ¿Cómo hacemos para reducirlo? Bueno, una es, si yo en un capacitor meto buen aislante, ese aislante me baja la capacidad. Si separo los bobinados, baja la capacidad. Y si tengo menos vueltas, la cantidad necesaria de vueltas, por eso no podemos mandar de más vueltas, porque empezamos a tener mayor capacidad y nos jode eso. Ahí también aparecen estos dos capacitores chiquitos, que es capacitores al frame del transformador, que eso lo podemos reducir usando un frame de plástico. Pónganle que ahora vienen, por normativa vienen de plástico, y también aislando, y eso es todo lo que tiene que ver con los aislantes. Pero una que se hace mucho, y esto lo voy a dejar con otro link, que lamentablemente está en inglés, pero está muy claro, que explica historia de los transformadores y explica cómo se va bobinando, es intercalar partes del bobinado uno con otro. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un bobinado en push-pull, bien, yo podría tener la primera parte del primario, arriba de esto bobinar el secundario y arriba de todo esto bobinar nuevamente el primario, la segunda parte del primario que vendría acá, ¿bien? Esto quedó bien así, no sé qué rama artística podría hacer algo de esto. Bueno, no importa. También puedo dividir esto varias veces y ahora voy a mostrar una foto de un ejemplo donde se ve parte del primario, secundario, primario, y mientras más veces yo divida esto, mejor, voy reduciendo esa capacidad parásita mucho más. ¿Cuál es la contra de esto? Es muy costoso porque aparte necesito más espacio, pues voy metiendo también aislante y más tiempo, y lleva mucho tiempo el hacer un transformador. Entonces, bueno, hay todo un balance, pero en general uno primario, secundario, primario es una buena manera para reducir todo eso. Otra cuestión, y ahora creo que ya voy a ir terminando, creo que esto ya va concluyendo, es el tema del tamaño del núcleo. El tamaño del núcleo, como habíamos dicho, va en proporción a la potencia que yo necesito. Si yo sé que estoy en push-pull y voy a manejar 20 watts, pongámosle en un push-pull,
Como supuestamente esta corriente está en contrafase, y digo supuestamente ¿por qué? Porque va a estar en contrafase exacta y el campo magnético se va a anular, supuestamente no voy a tener una polarización continua de campo magnético y voy a distorsionar menos. El núcleo puede ser más chico. No es exacto por lo siguiente, las válvulas que voy a poner acá no son exactas, cosa que deberían ser si yo uso válvulas apareadas. Eso es lo interesante de usar válvulas apareadas, que tengo una transconductancia apareada, entonces la corriente a una misma tensión es la misma. ¿Qué sucede? Que yo acá tengo un bobinado que está más cerca y más pegado al núcleo que el otro bobinado primario, entonces tengo algo que no son exactamente iguales, con lo cual voy a tener un poquito, pero es mucho menor que cuando estoy en clase A. ¿Por qué? Entonces, supongamos que estas son iguales y no tengo nada, yo voy a calcular esto para 20 watts, calculo el tamaño del núcleo para 20 watts. Pero si yo tengo un clase A, yo acá voy a tener una corriente que va a ser, me va a polarizar este núcleo, vamos a decir, me lo va a magnetizar constantemente. Entonces, y va a consumir, va a utilizar potencia. ¿Y cuánta potencia? Bueno, va a ser la corriente de ánodo estática por la resistencia. Bien, yo acá tengo una pequeña resistencia en continua que va a hacer que caiga una tensión. Entonces esto por esto me va a dar esa potencia que tengo que agregar acá cuando hago los cálculos. En general, uno los manda a hacer los transformadores o ya hay transformadores hechos, tipo para L84 podés encontrar push-pull en clase A, para L34, para distintas potencias. Pero bueno, eso es básicamente. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Si están en cuarentena, quédense en casa, es muy importante para que todo esto termine temprano. De vuelta, si pueden darle suscribir y si quieren hacer un aporte al canal, tienen todos los links abajo, se los recontra agradecería, más en esta época que nada, yo no tengo laburo. Así que nos vemos en el próximo video.